Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que escucho la presentación y me asusta un poco, pero bueno, no es para asustarse tanto. Le contaba a las chicas, y tiene que ver con esto de la presentación que asusta un poco. Le digo, fue un día caótico, yo me cambio, estoy convulso, ¿no? Que vean así, porque la seguridad social es un derecho en zapatillas, chicos, es un derecho que se camina. Vamos a ver eso y vamos a estar con la parte práctica. Bueno, mi nombre es Natalia Martínez. Mis padres se esforzaron mucho con mi nombre, así que no soy doctora, soy doctoranda. Natalia, díganme Natalia. Enciendan las cámaras, tomen mate, crucen gatos, perros, canarios, lo que haya, son los tiempos que corren. Mi casa no es una excepción. Me puse los auriculares, aunque detesto la cantidad de cables, pero van a cruzarse niños, gatos, van a escuchar gritos. Así que los que me vieron el otro día y hoy volvieron, les agradezco enormemente el esfuerzo, y los que están por primera vez, bueno, vamos a hacer hoy algo mucho más práctico. La idea es cruzarnos, taparnos, que sea un diálogo y de vuelta, si hay discusión, que haya discusión, si hay preguntas, se responden. Tengo preguntas pendientes del encuentro pasado, así que bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, gracias por volver a estar y gracias a los que vienen por primera vez. Como en estos tiempos de series, les voy a contar lo que pasó el episodio pasado. Vamos a hacer un breve resumen para saber dónde estamos parados. Bueno, lo que vimos fue bastante teórico, pero para entender qué es la seguridad social. La seguridad social es una rama del derecho, pero que a su vez admite tres subsistemas. Un subsistema, lo digo aleatoriamente, no es que uno sea más importante que otro. Un subsistema que tiene que ver con el sistema de salud, que tiene un componente de prepagas privado, un componente de obras sociales asociado a los trabajadores y un componente público. Ese es el subsistema de la salud. Después tenemos el subsistema previsional, que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como jubilaciones y pensiones, y que en todo el resto de habla hispana le dicen solo pensiones. Hago esta aclaración porque se encuentran textos de México, fundamentalmente, Chile, Perú, van a encontrar la palabra pensiones. Y para nosotros, pensión y jubilación son dos cosas distintas. Y el otro gran subsistema es el subsistema de riesgos del trabajo, de las ART, que está en nuestro sistema jurisdiccional. El sistema de salud lo trata fundamentalmente los juzgados civiles y comerciales federales. El sistema previsional, el fuero de la seguridad social o previsional, se usan indistintamente. Y el tema de ART, los fueros, el fuero laboral en Capital Federal y en las provincias, la justicia provincial. Nosotros nos estamos atendiendo fundamentalmente a lo que es dentro de la seguridad social el subsistema previsional de jubilaciones y pensiones. Entonces, dicho esto, nos referimos a la seguridad social, que el objeto, lo que se contempla son contingencias asociadas a cuestiones patológicas como enfermedades, por ejemplo, muerte, nacimiento, o a cuestiones, si se quieren, más bonitas como es el crecimiento de una familia, ¿no? De las distintas familias que pueda haber, que son los nacimientos, ni más ni menos, y la vejez o las distintas incapacidades. ¿Quién es el sujeto protegido? Dijimos que el sujeto protegido no es el trabajador o no necesariamente un trabajador. El sujeto protegido de toda la seguridad social, de los tres subsistemas, son las personas. Personas humanas, usando términos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. No me importa, en el caso de Argentina, si son argentinos nativos por opción, si son extranjeros, lo que me importa es que sean personas. Y esas personas en el sistema previsional, la gran mayoría van a ser adultos mayores. ¿Por qué? Contábamos que se accede al derecho previsional con 60 años las mujeres y 65 los varones. Después teníamos distintos matices de acuerdo a las distintas tareas, las provincias, pero básicamente el piso es a partir de los 60 años. ¿Por qué se toma a los 60 años? Por la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Adultos Mayores. Esta convención es muy reciente, es 2015, y los primeros renglones, los primeros parrafitos de esta convención, tiene conceptos muy básicos de derecho a la ancianidad. Y uno de los conceptos es que para toda Latinoamérica se considera adulto mayor cualquier persona mayor de 60 años, aunque cualquier país puede bajar esa edad.
¿Por qué? No sería el caso de Argentina. Pensemos que en toda Latinoamérica tenemos realidades muy diferentes. No es lo mismo, voy a poner dos extremos si quieren. Haití es un país muy pobre, donde la gente llega de peor forma, con menos salud a los 60 años, a los 50, que un país más desarrollado como México, que si se quieren están cerquita. No tiene que ver con lo geográfico, sino que tiene que ver con el desarrollo de los países. Digo, cómo se llega a determinada edad también tiene que ver con el distinto desarrollo de los países. Y hay algo con lo que yo juego mucho, no sé si ustedes recordarán un dibujo que nos hacían hacer en jardín de infantes o en el primario, que era en una hoja, se dobla la hoja y queda el positivo y el negativo. Bueno, el derecho previsional un poco es ese dibujo que hacíamos en la infancia del positivo y el negativo, que en principio debiera reflejar en nuestra vejez lo que pasó en nuestra vida activa. Digo vida activa en término amplio, ¿no? Porque la vejez también es una vida activa, o debiera ser una vida activa. Bueno, dichos estos grandes conceptos de a dónde estamos parados, vamos a ir hoy a lo más práctico, a lo más entretenido, al jugo de esto. ¿Qué tenemos que saber? Que estamos hablando siempre del sistema previsional nacional, cuya ley marco es la ley 24.241. También vimos en el encuentro pasado que hay toda una historia atrás de esta ley. El otro día fue el Día del Jubilado, el 21 de septiembre, que fue por el aniversario 117 de la primera ley previsional argentina. Yo remarco esto porque nuestro país es un país que tiene una gran historia, una muy rica historia en materia previsional. O sea, más de 100 años de un sistema previsional incipiente, con sus bemoles, con sus idas y vueltas, con sus cuestiones a debatir y a resolver, pero es un sistema previsional muy importante cualitativa y cuantitativamente. Entonces, la ley marco es la ley 24.241. ¿Qué pasa? Una persona cumple la edad, va al ANSES, verifica la cantidad de años con servicios con aportes y le otorgan el derecho a jubilación. Entonces, digamos, sería la regla, la persona para ver lo que es lo saludable y lo patológico dentro del sistema. Todo este trámite va a estar regido por el derecho administrativo. Esto es lo que tiene de interesante, si se quiere, el derecho previsional, porque son dos derechos siempre en tensión y en juego, que es el derecho administrativo, el del fuero contencioso administrativo, para aquellos que trabajan en el Poder Judicial, o derecho administrativo, no sé, en la UBA como yo soy de la UNR. Entonces tenemos en la UNR hay una materia que es derecho administrativo, no sé, en la UBA, si me ayuda, Romina, Sí, Mica, tenemos derecho derecho administrativo administrativo. también, sí. Bueno, entonces es una tensión permanente, una combinación entre el derecho administrativo, que es el que me va a regir en toda la etapa mientras yo tramito una jubilación o una pensión. Pero a su vez, ese derecho tiene un componente previsional. Entonces yo tengo que saber las dos cosas. Ahora, cuando va la persona, voy yo, Natalia, a hacer el trámite de jubilación, no necesariamente tengo que ir con un abogado, abogada, con un gestor. Recuerden ustedes, para los que no lo saben, tienen el principio de informalidad. Pero también, ¿qué permite esto? Permite que alguien que no está recibido, que está haciendo sus primeras armas, puede ir a empezar a hacer los escritos en ANSES, por ejemplo, porque no se necesita firma. Se puede ir pensando en esto, digo, el derecho previsional. No solamente yo les decía que les van a consultar en cualquier fiesta, en cualquier reunión familiar, sino que pueden ir haciendo también sus primeras armas, dada la informalidad que rige. Entonces hablábamos de esta tensión entre el derecho administrativo y el derecho previsional, y esta conexión inmediata. El derecho administrativo funciona, como si yo les dijera, es el código de procedimiento en sede del ANSES. En sede del ANSES, el procedimiento me lo da la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora, cuando yo judicializo, el Código de Procedimientos va a ser el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto es muy importante. Si no se entiende, voy para atrás, estoy viendo
Chicas, los que les voy a pedir a Romina y a Nica que me ayuden con el chat, por ahí si hay alguna pregunta y eso me cortan, no hay problema. Entonces, procedimiento en sede administrativa, ley de procedimientos administrativos, y en sede judicial yo tengo que rever lo que se vio en sede administrativa, pero es el Código Civil y Comercial de la Nación. Históricamente ha habido enormes esfuerzos y enormes anuncios de un código procesal previsional, porque tiene una naturaleza distinta. No es lo mismo, pero bueno, no se ha llegado nunca a consensos distintos, por eso en general, y después lo vamos a ver, tramitan las causas por el proceso, tipo de proceso ordinario. Ahora vamos a pasar a un PowerPoint bastante sencillo, pero entonces yo les voy a ir mostrando qué es lo que se va viendo, cómo mirar un expediente de reajuste, que es la gran masa de expedientes. Lo veo acá, veo a Julián, veo a Ignacio que trabajan conmigo, gracias por estar. Seguramente hay otras personas de Seguridad Social. Les voy a mostrar qué es lo que tenemos que mirar cuando miramos un expediente judicial. Así que vamos a compartir pantalla. ¿Cómo mirar un expediente? Ahí está. Esperen que... Presentación con diapositivas. Esperen que... No sé por qué no me... Esperen, dejar de compartir. Espérenme un segundo. Porque cuando uno quiere, no funciona. La idea es mostrarles cómo funciona un expediente. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué mirar en un expediente cuando tenemos un reajuste? Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué hay que mirar. Tenemos que ver el detalle de los beneficios previsionales. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a ver el número de beneficio de esa persona, obviamente nombre y apellido completo. Vamos a ver, yo les dije el encuentro pasado que en derecho previsional amamos las siglas PBU, PC, PAP, FAD, PAD, bueno, es un embole, pero bueno, es tan técnico que vamos a ver de qué se trata esto, si es moratoria, PAD es prestación anticipada por desempleo, que después lo vamos a ver porque tenemos un montón de noticias, esto es alerta minuto a minuto. Tenemos que ver la fecha de adquisición del derecho, ahora los vamos a ver, no se preocupen, yo ahora se los estoy enumerando nada más. Si fueron servicios dependientes o autónomos y las respectivas fechas, y el tiempo total de servicios con aporte. Eso es lo que me va a surgir de cada expediente. Esto lo vamos a ver en sede administrativa. Entonces, yo les voy a mostrar, van a ver acá. Entonces, ¿se ve bien? ¿Alcanzan a ver? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a ver, yo borré los nombres por cuestiones obvias, pero cada persona jubilada en la Nación Argentina con el sistema nacional tiene este detalle de beneficio. Todos, todas, todes. Vamos a ver que en rosa van a ver el número de beneficio, que está con amarillo tildado. Ese número de beneficio me va a indicar un montón de cosas. En general empiezan con 15.0 o 15.5. Si es 15.0, significa que es una jubilación. Y si es 15.5, significa que es una pensión. Vamos a encontrar, como en este caso, números distintos de jubilaciones un poquito más viejas, que después fueron reformulados esos números. Entonces, ese es un número de beneficio, que es un número que me va a seguir toda la vida, que después lo voy a tener también en mi recibo de sueldo. O sea, Natalia Analía Martínez, 15, 4, 32, ¿no? Es un número que me va a seguir toda la vida una vez que estoy jubilada. Es un dato muy importante. Entonces, ustedes, como abogados, o futuros abogados, o gestores, o un amigo, un familiar, lo primero que le tiene que preguntar, bueno, necesito tu número de beneficio. El otro dato que nos brinda este detalle beneficio, que lo vemos en un color violeta azulado, es qué tipo de prestación tiene esa persona. En este caso, ven que dicen PBU, PC, PAP, reparto.
¿Por qué dice reparto? Porque recuerden que previo al 2009 teníamos reparto, jubilaciones netamente del Estado y capitalización. Entonces nos vamos a encontrar con esto. En verde ustedes van a ver la que dice fecha asociada a la adquisición. Este es el FAD. Alguien van a escuchar hablar de FAD. Fecha de adquisición del derecho. ¿En qué momento, digamos, Natalia Martínez, pongo ejemplo, 20 de abril de 2018? Es un punto clave. Miren que en derecho penal uno estudia, analiza, encastra un momento determinado y para ahí. Bueno, el derecho provisional es exactamente lo contrario. Hay un momento en que se adquiere el derecho y después ese derecho es un derecho en el tiempo. En eso es muy parecido al derecho laboral, es un derecho que se va desarrollando, que va cambiando, que se va mutando. Esta es la fecha en que se adquiere el derecho, es muy importante. Y después tenemos otra información, que abajo la marqué con naranja, van a ver que dice, esta persona tenía trabajo solo en relación de dependencia. Ven que dicen 11A, eso es 11 años, 9 meses y 0 días, antes de julio del 94, lo dice ahí. ¿Por qué es importante que diga julio del 94? Porque es la fecha de cambio de régimen, que el régimen de la 18037 y 18038 a la 24241. Esta misma persona tiene 22 años, 2 meses y 0 días después de julio del 94. Entonces, esta persona tiene todos sus años de servicio en relación de dependencia y en total tiene 33 años y 11 meses. Esta es información muy importante que me la da el ente gestor y administrativo, que es la ANSES. Vamos a ver otra, para que ustedes más o menos se ubiquen. También lo mismo, un beneficio en rojo, lo van a ver, que empieza con 15.0, esto significa que es una jubilación. El tipo de prestación, cuando dice PBU, PC, PAP, significa que es una jubilación común y corriente de alguien que aportó, que no tiene moratoria. La fecha de adquisición del derecho de esta persona, vamos a ver que dice en rosa, lo vemos remarcado, 30 de junio de 1998. Y vamos a ver acá que esta persona tiene no solamente años en relación de dependencia, sino que tiene años como trabajador autónomo. Recordemos que el trabajo en relación de dependencia es aquel trabajo el que está supeditado técnica, jurídica y económicamente a una persona o un grupo de personas. Pero yo siempre pongo ejemplo el dueño del kiosco con la persona que le atiende el kiosco. El dueño del kiosco es un autónomo y el que le atiende el kiosco una persona en relación de dependencia, para que sea más fácil esto de entenderlo. Esta persona tenía 31 años y 20 días trabajados antes de julio de 1994, después tiene como autónomos 4 años, y esperen que estoy viendo mal, 5 meses antes de julio del 94 y 4 años después de julio de 1994. ¿No? Entonces, esto es toda información muy importante. Les recuerdo, el nombre y apellido completo de la persona, van a tener el número de beneficio, que el número de beneficio nos habla de esta prestación, y la cantidad de meses, años y días trabajados. Los días a veces parecen que no sirven, pero pensemos que tenemos antes del 94, después del 94. Tengo 30 días por un lado, 15 por otro, entonces ya me suma más de un mes. A veces puede resultar muy importante. ¿Qué otra información nos da el expediente administrativo? Tenemos la liquidación y acuerdo del beneficio. Esto lo van a encontrar todo junto. Vamos a tener el detalle del beneficio y seguidamente la liquidación y acuerdo. Esta liquidación, que es lo primero que ustedes ven, esto se lo pongo a modo ilustrativo, ¿no? Vamos a tener todas las remuneraciones que tuvo esa persona, las 120 remuneraciones antes de la fecha en que adquiere el derecho. Esto es, 10 años anteriores.
Si ven con detalle van a ver por año, en cada año las 12 remuneraciones. No se cuenta, y esto es importante, el SAC. Otra vez les hablo de siglas, que es el aguinaldo, sueldo anual complementario. No se cuenta los efectos previsionales. Y en la segunda hojita de liquidación de acuerdo al beneficio, marcado, ahí tienen, cuando se le notifica a la persona, dice, bueno, Natalia, te vas a jubilar. Otra vez vamos a tener los datos, el quit, el beneficio, generalmente coinciden, deben coincidir. Y ahí, ¿qué es lo importante? Pongo en su conocimiento una resolución con un número de acuerdo, una fecha. Hay bastantes formalidades también respecto del ente administrador, que me otorgan el beneficio a partir de determinada fecha y por tales leyes. Esto de X leyes también es importante porque me va a decir esa ley si, por ejemplo, si mis 30 años de aportes fueron reales, o si hay declaración jurada, o por ejemplo, si les traigo a colación un tema muy de actualidad, por ejemplo, si siendo mujer declaré como años de servicios hijos. Recuerden que esto es muy reciente. Una mujer puede declarar como años de servicios con aportes por cada hijo un año. Y por cada hijo que se cobró AUH, perdón, otra vez con las siglas, Asignación Universal por Hijo, 2 años. Esto es importante. Toda esta información me la da el expediente administrativo. Les voy a mostrar ahora las resoluciones con la ley anterior y la ley nueva, porque nos vamos a encontrar con gente que se jubiló antes de 1994, que por ejemplo quiere hacer un reajuste. Entonces se van a encontrar con estos dos formatos. La primera, como ven, se otorgó en mayo de 1985 y dice jubilación ordinaria. Resolución, otorgar jubilación ordinaria porque se llamaba así, jubilación ordinaria. Y en la segunda, que es de octubre del 2000, están tachados los nombres, disculpen, pero por una cuestión de respeto a la intimidad, dice prestación, PBU, PC, IPAP. Esos son los distintos formatos con los que se van a encontrar. Digo, como para familiarizarse porque tienen una estructura distinta, un relato distinto, ¿no? Porque esto es administrativo, se trabaja con formularios. Entonces tenemos una persona que se jubiló. Vamos a ver si se jubiló o si es una pensión. Y luego lo que tenemos que hacer es un reclamo en sede administrativa. Yo le pongo también acá dos tipos de reclamos en sede administrativa. Uno, como verán, es una carilla sencilla, y en el otro le puse solo el inicio, nada más, porque puede tener 20 hojas, 50 hojas, 100. Carece de todo tipo de formalidad. Puede estar firmado por un abogado o no, puede estar firmado por un apoderado o no. ¿Qué va a ser lo importante? Que una vez que uno haga el reclamo administrativo o sabe que lo hizo un familiar, un cliente, obtiene una fecha. Ven en el primero que tiene sello, firma, fecha. Esta fecha es muy, muy, muy importante porque después nos va a servir, si hago un reclamo judicial, es la fecha para la prescripción. ¿Cómo calculo la prescripción? Y esto vale para cualquier reclamo en sede administrativa. Si yo presento un escrito en 2 líneas, recuerdo un caso puntualmente que la persona había puesto, quiero que me paguen Badaro. Habrán escuchado hablar de Badaro, que fue un caso muy resonante. Y está bien que lo haga así. Está muy bien. No me importa que mi papá lo escriba en 2 líneas. Paguen más jubilación, supongamos. Pero por favor que a ese papel le pongan sello, fecha y firma. Y después vamos a tener siempre la resolución denegatoria de ANSES. Siempre. La resolución denegatoria de ANSES de este reclamo administrativo me cierra la etapa administrativa. Cierra la etapa administrativa regida por la ley 19.549, que está regida por principios básicos, que yo necesito recordárselos. El primer principio es el de legalidad, que por más que sea ansiedad administrativa, esto, ¿qué necesito? Necesito debido proceso legal. Eso, por más que sea ansiedad administrativa, garantía de igualdad jurídica y procesal. Porque piensen que en el derecho administrativo, el Estado es todavía más poderoso, porque ANSES es parte del Estado Nacional. Entonces, Natalia Martínez, reclamando ya al Estado
face to face. El otro principio que es muy importante es el principio de oficialidad. Tiene que ver con un principio inquisitivo, de instrucción de oficio. Esto que yo les decía, que vi un caso que decía, palabras más, palabras menos, reajustenme el haber como en Badaro, esto existe. Entonces, la administración es la que tiene que encauzar este expediente administrativo. Si yo soy empleada de ANSES y recibo ese papel, no puedo tirarlo a la basura. Tendré que en todo caso hablar con mi jefe. Mi jefe, si me pidieran esto, bueno, adicionalo al expediente donde se le dio la jubilación y tramitalo como un pedido de movilidad de esa jubilación, ¿no? Entonces, el otro principio es el de la informalidad, que tiene que ver con lo que le acabo de decir. No se necesita patrocinio letrado, no se necesita procuración, y esto tiene que ver con la excusación de las formalidades. Ahora, esta excusación está dada para el ciudadano de a pie, no para el ANSES. Ahora, después retomo esto, termino en la verdad material, la búsqueda de la verdad material, que tiene que ver con la legalidad, la oficialidad, control de legitimidad y revisión judicial. Salimos de esta pantalla. El tema de la inobservancia de los requisitos, las formalidades, es cuando Natalia Martínez, cuando Silvia, Manuela, Mirta, Raquel, que están acá, van a reclamarle al ANSES, es para el administrado, no para la administración. ¿Esto qué significa? Que la administración, digo, la ANSES, en nuestro caso, tiene que mirar, decir, bueno, a ver, esto es una jubilación, una pensión, si es necesario, tiene que recurrir a los dictámenes jurídicos. La ANSES, cuando emite la resolución, esa resolución también tiene que estar registrada, protocolizada y fundada. Esto es elemental. A ver, la inobservancia de los requisitos formales es para el administrado, no para la administración. Por eso la administración siempre tiene el deber de expedirse, y esto es muy importante. ¿Por qué? Yo hago el reclamo administrativo, ¿no? Hago el reclamo administrativo y la ANSES, nada. Voy y me dicen, no, si las movilidades nunca las damos. Bueno, por más que sea así, tiene la obligación de expedirse. Entonces, el reino del derecho, ustedes saben que es el reino de la ritualidad, es el reino de lo gestual, de la formalidad. Entonces, bueno, decímelo por escrito. No me lo dicen por escrito, presento un pronto despacho. Todo esto es ley de procedimientos administrativos, chicos. Presento un pronto despacho y la obligación la administración, tiene la obligación de expedirse, claramente. Si luego de ese pronto despacho y corridos los días pertinentes, que incluso yo los puedo agrandar, esa cantidad de días pertinentes, los puedo achicar, si yo le mando un escrito, solicito que se expidan acerca de mi movilidad o mi asignación universal por hijo en un plazo de tanto, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, y obviamente tengo el recibido, el recibido firma, sello, fecha y aclaración, también vale. Pero solo se puede volver a la clase porque estoy en el trabajo y no escucho bien. Perdón, ¿ustedes me están viendo o están viendo la filmina? Te estamos viendo. Ah, no, porque decía, ¿se puede volver la clase? Porque no puedo escucharla bien. ¿Y me escuchan bien? Perfecto. Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Porque si no me saco los auriculares. Perfecto, A ver, me saco los auriculares. Igual perfecto, por ahí tengo... me van diciendo que es mejor si con auriculares o sin auriculares. Yo por el sonido ambiente de la casa. Decíamos, estamos en etapa administrativa. Decía, retomo un poquito más atrás, la informalidad es solo para los administrados. La administración debe cumplir los plazos y yo puedo intimarla y yo puedo achicar o agrandar esos plazos. Ahora, una vez cumplidos esos plazos, es donde yo puedo ir en sede administrativa. Por eso otro de los principios es la revisión judicial. Todo acto administrativo, todo, porque nosotros nos vamos a atener solamente a lo que es ANSES, puede ser revisado judicialmente. Esto es más que importante. Ahora, volvemos otra vez a la formalidad. Yo me jubilé en el año 2000
inicié el reclamo administrativo en el 2002, con el lío del país. ANSES me dijo en el 2003 que no, y bueno, después me fue bien, me gané el loto, me gané el Kini, bueno, me gasté la plata, me la patiné, y ahora estoy cobrando la mínima, che, al final yo hice ese reclamo. ¿Puedo judicializar ese reclamo? No. Si ANSES me dijo en el 2003 que no, no. Tengo 90 días hábiles para hacer ese reclamo. ¿Se entiende? Tengo que volver a hacer un nuevo reclamo. Digo, parece mucho, pero tampoco es tanto. Pensemos en esto. Tenemos un país federal. No sé cuánta gente del interior hay acá. Pensemos lo siguiente, no todas las ciudades tienen sede de ANSES, de la UDAI. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Pérez Millán. Pérez Millán es una localidad dentro del partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Entonces, vivo en Pérez Millán. Yo digo siempre los de mi zona, disculpen, yo soy como Mirta Legrand, yo hago propaganda. Vivo en Pérez Millán y tengo la sede más cercana de ANSES en Ramallo. Me voy a Ramallo, me comunican, digo, ¿dónde tengo que iniciar el expediente? Tengo dos opciones para impugnarlo judicialmente. Lo puedo hacer en el Juzgado Federal de San Nicolás. Fíjense, ya te nombré 3 ciudades. Digo, para entender que no todo es capital federal. Vivo en Pérez Millán, hice el reclamo ante la UDAI de Ramallo, y el expediente judicial lo puedo hacer en San Nicolás, que es la sede de la jurisdicción, o también lo puedo iniciar en los juzgados federales de Capital Federal. ¿Por qué? Esto es muy importante en materia previsional y tiene que ver ya con el Código Civil y Comercial de la Nación. Supongamos que Natalia Martínez, yo vivo en Pérez Millán, entonces yo demando al ANSES. Lo que voy a hacer es una impugnación judicial, es la impugnación de aquella resolución que me denegó la movilidad jubilatoria. Va de nuevo. Me jubilé, pedí que me recalculen el haber, ANSES me dijo que no, entonces reclamo judicialmente esa resolución. Entonces, dicho en otros términos, puedo decir que es una revisión judicial, puedo decir que es una impugnación judicial, puedo decir que estoy haciendo un expediente de reajuste, que son todos modos de distintas formas de llamar lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Lo puedo decir de atrás para adelante, de atrás para atrás. Necesariamente tengo que hacer la etapa administrativa. Si no tengo etapa administrativa, no puedo iniciar el expediente. Entonces, Tiene tengo que, perdón, 90... Sí, tiene que haber agotado la instancia administrativa para después sí, poder ir a la instancia judicial. sí, sí. Gracias. Por eso uno de los principios del derecho administrativo es la revisión judicial. Después vamos a ver los casos que no. 90 días tengo. Eso es lo que me va a habilitar la instancia. Inicio el expediente y yo puedo elegir, volvemos al caso de hoy, vivo en Pérez Millán, hice el reclamo en la sede de ANSES de Ramallo. Entonces cuando voy al abogado, le voy a Romina Nieto. Bueno, Romina, a ver, bueno, me dice Romina, bueno, mira, podemos iniciar el expediente en el Juzgado Federal de San Nicolás, porque vamos a demandar al ANSES, que ANSES tiene sede acá, vamos a dar el domicilio del ANSES, o sea, se puede, como uno puede demandar por el domicilio del demandado, ponemos de la Nación 639 en San Nicolás, se demanda en San Nicolás. O también Romina, bueno, ya no voy a Romina, no me convence Romina, la voy a ver a Micaela. Y Micaela me dice, no, mira, la verdad es que lo podemos iniciar en Capital Federal, yo trabajo allá, se trabaja muy bien, y bueno, demandamos a ANSES y le ponemos domicilio a Paseo Colón. ¿Está mal alguna de las dos? No, ninguna de las dos está mal. O sea, yo puedo demandar al ANSES que me corresponde a mi domicilio, pero también como todos estos entes y ANSES tiene domicilio en Capital Federal, puedo venir a Capital Federal. ¿Se entiende? Digo, no es que una persona que vive en Zapala necesariamente tiene que venir a litigar a Capital Federal.
sí tengo que hacer el reclamo de necesidad administrativa donde me fue otorgado el beneficio, eso es lo mejor, pero puedo litigar a donde me corresponde, a mi domicilio o en Capital Federal. Lo que no puedo hacer es, si vivo en Rosario, provincia de Santa Fe, litigar en Corrientes. ¿Se entiende? La opción es el domicilio donde reside la persona, el juzgado federal que le toque por domicilio, competencia por el domicilio, o en Capital Federal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los juzgados federales del interior son en un 90% de fuero pleno. Es decir, hay un juez y cada secretaría maneja distintos temas. Una secretaría va a ser penal, una secretaría va a ser contenciosa, una secretaría va a ser civil. Y en Capital Federal es que va a haber un fuero de la seguridad social. Yo, miren, les cuento, sin temor a avergonzarme, cuando yo estudiaba, allá lejos de hace mucho tiempo, me hablaban de los fueros. Los fueros, el fuero previsional, y yo no entendía. Como ustedes, a lo mejor, los que son porteños, o sea, cuando se hablaba de la justicia federal, hablaban de los fueros. Y a mí me costaba mucho entender esto de los fueros, porque acá está digo por temas, pero en todo el interior del país, la justicia federal, excepto casos muy puntuales, cada juzgado tiene todas las competencias. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, sí. Yo digo porque aparte hay mucha gente que estudia en la UBA y es del interior, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que se hace el reclamo en sede administrativa en cualquiera de los ANSES del país, pero la que me corresponda de mi domicilio. Digo, no se puede hacer, así como no se puede hacer forum shopping, tampoco se puede hacer forum ANSES, no sé cómo sería. O shopping ANSES, no sé, busquémosle el nombre acorde. Entonces, hago el reclamo de necesidad administrativa y una vez que obtengo una resolución denegatoria, la denegatoria puede ser total, puede ser parcial. Tengo derecho a impugnar, 90 días para impugnar judicialmente. Me llega el expediente al juzgado. Insisto, puede ser un juzgado federal de Capital Federal o un juzgado federal de Ushuaia. Digo, es lo mismo. ¿Qué es lo que va a revisar la persona que recibe ese expediente? Los plazos. Lo primero que revisa es el plazo. Entonces se va a fijar de qué fecha es la resolución y en qué fecha la persona se notificó. Eso es lo que me va a dar la habilidad de instancia. Dice, a ver, es decir, yo tengo la matrícula federal que la saqué en Chaco, puedo impugnar, esperen que abro, con la misma matrícula en Capital Federal si mi cliente es de Cava. El tema de matrícula no es lo mismo. Por ahí me meto en camisa de 11 varas, pero antes se otorgaba, no quiero mentir, la matrícula federal la otorgaba la Corte y ahora por jurisdicción. Digo, para ANSES, para hacer el reclamo de necesidad administrativa no se necesita ni firma, chicos, de abogado. O lo pueden firmar, pero no le van a pedir matrícula ni nada. Entonces digo, presento el reclamo administrativo en cualquiera de las UDAI de todo el país, llega al juzgado de Ushuaia, decíamos recién. ¿Qué revisa esa persona? Revisa primero el plazo, los 90 días hábiles. Eso es lo que le va a dar la caducidad de instancia. Digamos, para pasar de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. ¿Qué es lo que revisa cuando cuenta plazos? La caducidad de la instancia, a ver si no le caducó la instancia. Si en el medio caducó, bueno, presento un nuevo reclamo en sede administrativa para que me vuelvan a decir que no. ¿Qué se va a fijar también? Que esté el reclamo en sede administrativa. Porque eso es lo que me va a dar la habilidad o inhabilidad de instancia, las famosas excepciones. ¿Vieron que cuando uno estudia las excepciones en abstracto, qué es una excepción? Bueno, estas son las excepciones. Es decir, bueno, no se puede seguir, ¿por qué? Porque usted no me reclamó en sede administrativa. Presénteme el reclamo y yo le doy la habilidad. Y la competencia. Reviso tres cosas. El plazo, que esté habilitada la instancia, y la competencia. ¿Por qué la competencia? Esto es muy importante porque estamos hablando de expedientes en los que hay sumas dinerarias, donde está el Estado. Entonces, Natalia, que nació en Corrientes, ya me dice nacer en 25 grados, nació en Corrientes.
¿Puedo ir a litigar a Ushuaia? Si me mudé, sí. Ahora, si nunca salí de Corrientes, no. Hay casos que pueden dar lugar a sospecha, ¿no? Entonces, y estas son las cuestiones de competencia, ustedes saben que son de orden público. Litigo en mi domicilio o litigo en Capital Federal. Esto es muy importante. Las cuestiones de competencia son de orden público. Para eso, ¿qué tengo? Artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué son los requisitos de la demanda? Ni más ni menos. Yo les nombro el artículo y siempre suena más rimbombante, suena, cuánto que sabe Natalia, pero esto es muy sencillito, chicos, es como todo es. Nombre completo de la persona que demanda, el actor, demandante, accionante, todo lo mismo. El domicilio real, esto es importante. ¿A quién demando? ANSES, en este caso. El domicilio de ANSES. Y acá es importante, ¿por qué? Porque si yo pongo ANSES Ushuaia, no, mandamos por incompetencia al Juzgado Federal de Ushuaia. Si yo me equivoqué y demando a ANSES con la sede en Rosario y me inicia en el Juzgado Federal de la Seguridad Social 3, va a venir Ignacio y me va a decir, mira Nati, vos sabés que este hombre me puso domicilio de ANSES con sede en Rosario. Se manda por incompetencia, ¿no? El objeto de la demanda, que tiene que coincidir con el reclamo en sede administrativa. Yo en sede administrativa reclamé, por ejemplo, la movilidad, no puedo reclamar en sede judicial movilidad y asignación universal por hijo. Por más que en sede administrativa haya cierta laxitud con la informalidad, me tiene que coincidir, no puede ser totalmente distinto, ¿no? No le puedo tampoco incorporar muchas más cosas. Esto ya es cuestión también de cada magistrado o cada magistrada, porque en general puede ser que en sede administrativa haya actuado un abogado, no haya actuado nadie, y en sede judicial sí. Entonces ahí depende que la total coincidencia es una cuestión más de criterio de cada juez, de cada jueza, ¿no? Ahí ya puedo poner inconstitucionalidades, pero bueno. Los requisitos son, les decía, artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Nombre completo de la demandada, actor y demandada, el objeto. Tengo que plantear todo lo que yo quiero ahí, y toda la prueba que yo tenga. El expediente previsional es un expediente que parece que la prueba la dejamos para el derecho penal, la dejamos para otros derechos más importantes. El derecho previsional no tiene prueba. Sí, tenemos prueba documental. Y esta prueba documental es toda la que vimos recién, que es la que uno tiene que aprender a leer, uno tiene que aprender a decodificar todo esto. ¿Qué es la prueba? La prueba es que estoy jubilada o que estoy pensionada, que sigo cobrando. Van a ver, nos suelen traer los tickets. Digo los tickets porque son muy parecidos a los tickets, dice María Eugenia. ¿Qué domicilio entonces de ANSES tengo que denunciar? En realidad queda a elección de la propia actora. Yo puedo litigar en el domicilio donde yo vivo, en cualquier lugar del país, o en el fuero de la Seguridad Social en Capital Federal. Eso queda a elección de la persona. Yo les puedo asegurar que la Justicia Federal del Interior trabaja muy bien. En ese sentido no hay una cuestión de calidad diferente. La verdad es que no, para nada, para nada. Lo que tiene el Foro de la Seguridad Social es que hace solo seguridad social y en general, no siempre, los grandes cambios, los grandes temas que hacen cimbronazos surgen del Fuero de la Seguridad Social con sede en Capital Federal, pero más de la Cámara que de la primera instancia. Pero, por ejemplo, tenemos fallos muy importantes de la Cámara de Salta, de la Cámara, no quiero dejar nadie afuera, Córdoba, Paraná, Bahía Blanca, realmente muy buenos. ¿Qué pasa si en el talle de sábana están considerados ciertos años de aportes? Déjenme terminar un poquitín lo que es en sede judicial y ya vamos al detalle. Entonces le decía, bueno, inició la demanda y tengo que presentar toda la prueba. Es prueba documental.
Por eso cuando tengamos a alguien cercano que se acaba de jubilar, otra vez lo mismo, guarden todos los papeles que tengan. Guarden, saquen fotocopias, se guardan con el título de propiedad de la casa, con el título de propiedad del auto, con el seguro, ojalá nunca se tengan que usar, pero es prueba documental muy importante. Hoy que es todo por internet, lo imprimen, lo guardan. Esa es la prueba documental absolutamente necesaria. El expediente primero, yo les decía que se ve el plazo, se ve si está el reclamo de necesidad administrativa, el reclamo y la resolución denegatoria, y se ve la competencia. Para esta primera competencia se manda al Ministerio Público Fiscal, donde dice en 2 líneas si es competente o no es competente. Mire, señora, usted denunció domicilio de Rosario, vaya a Rosario, por ejemplo. No, mire, señora, usted se jubiló por el IPS, no venga a la justicia federal, tiene que ir a la justicia de la provincia de Buenos Aires. Lo estoy diciendo muy groseramente, ¿no? Pero hay algunos casos que se dan así. Luego que viene del expediente de la fiscalía, digo, viene, hoy es metáfora pura, porque siempre, ahora ya estamos en expediente digital, ya no hay más papel. Vuelve el expediente de la fiscalía con un dictamen, se llama dictamen, lo que emite la fiscala o el fiscal, y entonces se corre el traslado de la demanda. La demanda es de tipo ordinaria, se corre traslado ANSES. Me voy a tomar un mate porque estoy hablando mucho, así que permítanme, lo mío es el mate, no tomo café. Se corre traslado de la demanda. Hoy se corre, otra vez, perdón, el vocabulario nuestro, diría mi hijo, hablamos vocabulario marciano, se corre vía DEOX. Son los famosos oficios que antes y venían en papel, se lo entregábamos a la persona, o llevábamos una ordenanza, lo llevaban a ANSES. Hoy, por suerte, tenemos un sistema, que es un sistema que funciona vía internet, donde le llegan a ANSES todas las comunicaciones como si fuera un correo electrónico, por decirlo en idioma vulgar. Entonces se corren. Y se presenta un apoderado o apoderada del ANSES, que tiene un cuerpo de abogados muy importante, claramente. Imagínense que litigan en todo el país y que la cantidad de juicios es abismal. Para que ustedes tengan una idea del volumen de juicios, un juzgado civil y comercial federal maneja en promedio 5.000 expedientes. Un juzgado federal de la Seguridad Social en promedio 50.000 expedientes. Por eso esto de decir que es derecho en zapatillas. Les puedo asegurar que esto es llevar pilas, correr muebles, correr todo el día y ver números. Se ven números, como vimos recién, se ven números. Es un derecho eminentemente social, pero es un derecho con números, es un derecho de prestaciones. Vuelvo, se corre traslado de la demanda, se presentan los apoderados del ANSES y me contestan. En general, como cualquier demanda de contestación, van a negar todo, niegan todo, niegan, pueden desconocer la documental, lo que sucede normalmente, que se hace medio genéricamente, o ponen prescripción por la ley 18037, es uno de los pocos artículos que siguen vigentes, y me pueden oponer, por ejemplo, la inhabilidad de instancia, que no tengo el reclamo administrativo, entonces uno se va para atrás en el expediente, no, sí está, ay, ¿cómo se me pasó? ¿No? Por eso habría que verlo al principio. Me pueden oponer que firmó una reparación histórica, que firmó RH, entonces la RH, les recuerdo que fue un plan en el que a las personas jubiladas y pensionadas se les ofrecía hacer un reajuste, donde en algunos casos cobraban un retroactivo y en otros no, se reajustaba solo el haber, pero con el compromiso de no iniciar un reclamo judicial. Se hicieron muchos, pero eso, una vez que uno firmó una reparación histórica, si tenía un expediente en trámite, ese expediente se da de baja, y si no lo tenía, me inhabilita en forma posterior. Después se puede discutir si se puede inhabilitar de por vida, hasta qué momento me obliga, pero es otra discusión interesante. Y entonces, ¿qué pasa? Con lo que me dice ANSES, le vuelvo a dar traslado a la parte actuaria para que me responda. Me responden y, en principio, si está todo
ya estaría el expediente en condiciones de pasarse los autos a sentencia. En todo esto que yo lo cuento muy sencillo y con 3 pasitos, demanda, contestación y responde, tenemos que tener la prueba. La prueba necesaria era antes, cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, pedíamos el expediente administrativo. Entonces eran sobres, papel madera, gigantes, donde estaba el expediente administrativo. Siempre tenía 2 partes. La parte donde se otorgaba la jubilación y la parte del reajuste. Hoy no me hace falta todo en general. Con tener lo que yo les mostraba, el detalle del beneficio, el pedido de reajustes y la denegatoria es más que suficiente y está digitalizado. Eso lo puede tener la propia parte, pero es documentación, cuando digo la propia parte actora, la parte que inicia la demanda, pero en realidad es documentación de la parte demandada, es documentación que está en sede de la ANSES. Entonces, antes se pedían estos expedientes administrativos en soporte papel. Luego se fueron digitalizando, entonces se piden los expedientes administrativos por un sistema que no está en todo el país. Esto es importante, no está en todo el país, se llama BusJus. Así, BusJus, como Buzz Lightyear. Yo cada vez que veo me acuerdo de Buzz Lightyear, porque Buzz se escribe Buzz, así. Entonces, para mí, el BusJus, digo, para que entiendan el lenguaje, me hace acordar Buzz Lightyear. Llega volando el expediente, o debería llegar volando el expediente. En este expediente de tipo ordinario, nos vamos a encontrar con los diferentes criterios de los jueces y juezas, no solamente en Seguridad Social, sino en todo el país. Muchos lo que piden, y pasa en mi juzgado, por ejemplo, en el juzgado de la Seguridad Social 3, juzgado 7, en el que al iniciar la demanda se pide la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es donde dice, mira, Natalia Martínez viene cobrando 10.000 pesos por mes. Yo considero que esos 10.000 pesos por mes tienen que ser 15.000. 15.000 este mes, 15.500 después, 16.000, lo digo también groseramente. Entonces, es una prueba de tipo contable, si se quiere decir, que tampoco es una prueba contable, porque sería un híbrido, a donde de entrada demuestra que la persona está cobrando menos. ¿Qué pasaba también antes? En muchos juzgados donde no se pide esto, la persona litiga, transita toda la etapa administrativa, transita toda la etapa judicial, un expediente de conocimiento, llega a la sentencia, y cuando se va a liquidar esa sentencia, se dan cuenta que esa persona cobró bien. Entonces, y me ha pasado ver de cerca, recuerdo una compañera de trabajo que le había hecho el reajuste a la madre, y vieron que la gente grande en general, si tiene un juicio, lo espera con muchas ansias y pregunta y está pendiente. Y llegan a la etapa de liquidación y ven que la persona había cobrado bien. O puede pasar que la persona había cobrado de más, pero obviamente que no se lo descuenta. Entonces decía, Mónica, se llamaba mi compañera. Y Mónica, ¿le contaste a tu mamá? No, yo no le voy a contar porque ¿qué le voy a decir? Estuvo 10 años esperando el juicio, pero estaba cobrando bien, no va a cobrar de más. Esto pasa. Entonces, en muchos casos se pide la liquidación de entrada con la demanda para ver que ya hay una diferencia. Esa diferencia no quiere decir que sea necesariamente la que me dice el abogado, porque esa no es una pericia contable. Recuerden que estamos hablando de pruebas. Para que fuera una pericia contable tendría que ser un perito, también tercero, imparcial, o un perito de parte. Acá ni siquiera es un perito de parte, es un sistema que liquida. Se le cargan datos, es cierto, pero es un... Por el asiento. Bueno, perdón. Esa liquidación es la que se hace, sí. Hay, en general, son 2 los grandes sistemas. Blue Corp, Blue de azul en inglés, Corp, y la de Jauregui. A Jauregui probablemente lo conozcan algunos de la tele, tiene una revista de jubilaciones y pensiones, Guillermo Jauregui. Cualquiera de los 2 sistemas se cargan los datos y si se cargan bien, no hay ningún problema. Incluso mucha gente va, a raíz de lo que yo le comentaba de la reparación histórica, mucha gente fue a consultar si estaba bueno adherirse, entonces le calculaban cuánto le correspondía, y en realidad lo que pasó es que mucha gente, en vez de adherir a la reparación histórica y bajar la litigiosidad, no, pero si hago un juicio voy a cobrar mucho más, y se termina, gente que no tenía pensado hacer un juicio lo terminaba cobrando.
terminaba haciéndolo y terminaba cobrando más. Entonces, la reparación histórica, en lo personal, me parece que fue una buena idea, no era la primera vez que se hacía. A ver, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín se hizo una de las primeras reparaciones históricas. A ver. Y se probó, mucha gente cobró, reajustó el haber, pero una de las discusiones que hoy tenemos es, yo renuncio a iniciar un juicio. Ahora, si me cambian, primero que los derechos previsionales son derechos irrenunciables, como los derechos laborales, pero si me cambian enormemente las condiciones sociales y tengo 65 años y tengo de mínima 15 años más de vida, 10 años más, ¿por qué no puedo iniciar un juicio? ¿No? Es uno de los grandes temas, ¿no? que se están viniendo. Entonces llego, les decía, demanda con toda la prueba, va a la fiscalía, contestación de la demanda, él responde y estaría el expediente en condiciones del autos para sentencia. Se dicta una sentencia, esa etapa nosotros lo llamamos de etapa de conocimiento. Son una sentencia de tipo declarativo, entonces lo decimos al ANSES. De tal fecha a tal fecha, calcule con tal índice, de tal fecha a tal fecha está bien, recalcule el haber inicial. Y esa sentencia en general es apelada. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si yo lo inicié en Capital Federal, se apela ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es el edificio enorme que ustedes ven en Lavalle, enfrente de Plaza Lavalle, costadito del Palacio de la Corte Suprema. Ahora, si yo lo inicié en el interior, las apelaciones van a las cámaras federales del interior del país. Esto es importante porque no siempre fue así. Es una historia bastante nuevita para lo que es la historia judicial argentina. Antes se iniciaban los expedientes en cualquier juzgado del país, Capital Federal, del interior, y todas las apelaciones, todas venían a Capital Federal. Si yo litigaba en Salta, en Ushuaia, en Comodoro, ahora vemos todas las preguntas. Todas las apelaciones venían a la Cámara Federal de la Seguridad Social. En un país enorme como el nuestro, un embudo importantísimo. Entonces hay dos fallos que son importantes, Pedraza y después Constantino, a donde la Corte dice, por principios de acceso a la justicia, de vulnerabilidad, van a ir a las cámaras del interior del país, que nunca habían tenido hasta el 2015, nunca habían tenido materia provisional. Nunca. Y la verdad, esto hay que decirlo también, que las cámaras del interior, cámaras federales, por supuesto, del interior del país, que nunca habían recibido materia federal, se pusieron al hombro el tema, un desafío impresionante. Imaginen ustedes, yo siempre pongo el caso de penal porque penal tiene buena prensa. Vieron que saber penal es cool, saber seguridad social es medio de Cenicienta. Bueno, entonces, una materia nueva donde hay tanto número, tanta cosa, se me ríen por ahí. Yo les puedo asegurar que si trabajan en el edificio de Marcelo T., yo siempre hago este chiste. Yo me subo, ahora no, porque estamos en pandemia. Yo me subo al ascensor y yo miro los zapatos de quien se sube conmigo y yo les puedo asegurar que sé si es de comercial o si es de seguridad social. He hecho un análisis sociológico de la diferencia y amo a la gente de comercial, son divinos, son súper cool. Pero digo, las cámaras federales del interior se pusieron al hombro la materia. Imagina una materia a la que nunca vieron. Nunca. Esto es muy nuevo, chicos. Es muy importante que lo sepan. Se pusieron al hombro el tema, asumieron el desafío y trabajan muy bien. Digo, si en algún momento, y lo digo esto también hasta como la posibilidad de trabajar en esto en el interior del país, porque en general hay poca gente. Ustedes imaginen que esto estaba centralizado fundamentalmente en Capital Federal. Yo trabajé muchos años en el Juzgado Federal de San Nicolás y cuando me vine a vivir acá, como buena provinciana, me llevé la sorpresa de que eran los mismos abogados que litigaban en el interior que en Capital Federal. Yo pensaba que mi mundo era todo. Bueno, digo, es hasta una buena salida laboral, como verán. Porque aparte la seguridad social claramente no es solamente el reajuste. Ahora vamos a ver que no es solamente eso. Entonces,
van a las cámaras, se apela al expediente, va a las cámaras federales del Interior o a la Cámara de Seguridad Social. Decide la Cámara y puede ser que vaya como recurso extraordinario a la Corte. Es muy raro que se otorgue un recurso extraordinario, sobre todo un expediente de movilidad, y vuelve al juzgado de primera instancia. Juzgados federales del Interior o Seguridad Social. Entonces, ahí es cuando queda firme. Se le declara el firme. En la jerga es, volvió y se declaró el firme. A partir de ahí, ANSES tiene 120 días hábiles judiciales para pagar. 6 meses. 6 meses. Puede ser que ANSES lo pague espontáneamente. Que esa persona empiece a cobrar mejor, que reciba el retroactivo por todo lo que cobró mal. Ese es el mejor de los casos. Entonces el expediente se archiva. Puede ser que la persona reciba el retroactivo porque cobró mal, pero no le reajusten el haber. Entonces se inicia la etapa de ejecución. Puede ser que la persona cobre el retroactivo, pero no le reajusten el haber, entonces se inicia la etapa de ejecución. Entonces, de las 3 posibilidades, en una el expediente se archiva y las otras 2 el expediente sigue. En etapa de ejecución. El caso de hacer un recurso extraordinario, como es el trámite, se sigue tramitando. Ahora, yo les cuento lo saludable del sistema y después vamos a lo patológico, ¿sí? Así no nos vamos... Porque entiendo que esto, para que ustedes puedan seguir el hilo de la conversación, igual tenemos otro encuentro más tranquilo. No les quiero tirar demasiada información, porque entiendo que por ahí es como un poco, es denso, es hasta pesadito para esta hora, por eso recomiendo el mate, el cafecito, llueve, unos buñuelitos, tortas fritas, para poder seguir. Entonces les decía, de las 3 posibilidades, ANSES paga, listo, el expediente se archiva. ANSES no paga el reajuste, o el retroactivo, o no se reajusta el haber, se inicia la ejecución. Y ahí es puro número, es derecho con número. Digo, para aquellos que dicen que el derecho es solo norma, bueno, la Seguridad Social les puedo asegurar que vino a romper con ese esquema. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer es asegurar un tema sociológico, que es la edad de la persona, o la incapacidad, porque se jubiló por incapacidad, y lo numérico. Hay un derecho contable, si se quiere. Es ver lo que efectivamente cobró la persona, aparecen las planillas que recién apareció un poco en el chat, lo que efectivamente cobró la persona durante los 120 últimas remuneraciones, con lo que efectivamente le pagaron, con la diferencia mes a mes. Y recuerden que en el medio yo puedo tener créditos de ANSES, puedo tener un embargo alimentario, digo, hay muchísimos bemoles en el medio. Entonces, tengo que calcular mes a mes lo que debía haber cobrado, eso me va a dar una suma retroactiva, y después lo que corresponde seguir para adelante. Por eso les marcaba la diferencia con el derecho penal, que yo estudio un momento determinado que se cristaliza, y digo, ¿qué pasó en ese momento? Decido y no me importa todo lo de alrededor. El derecho previsional es exactamente lo contrario. Me importa todo lo que pasó durante mi vida laboral, fijo la foto en un momento, que es el momento de adquisición del derecho, FAD, porque me fija la ley aplicable, y después ese mismo derecho va a ir mutando de acuerdo a una sucesión de leyes en el tiempo, derecho civil y comercial, que tiene que ver con la movilidad, cómo va a ir mutando mi jubilación o mi pensión de acuerdo a las distintas leyes. Eso es lo que en general se discute en materia jubilatoria. Por eso cuando yo les contaba el tema de la reunión pasada, les contaba el tema de la noción histórica, hacer raconto histórico, ¿qué es lo que se discute hoy? En materia estrictamente previsional de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo se mueve esa jubilación y esa pensión a lo largo del tiempo? ¿Se mueve con la inflación? ¿Se mueve con los salarios?
¿Se mueve con la recaudación? No se mueve. ¿Se mueve con leyes de presupuesto? Digo, ¿y cómo se mueve? No solamente, yo puedo decir, bueno, la verdad es que, bueno, se mueve con la inflación más un índice que yo lo voy a fijar. El tema es, ¿lo puedo sostener? ¿No lo puedo sostener? ¿Cómo se financia? Recuerden, les traigo a colación esto que me parece que es fundamental, que el sistema de la seguridad social, el sistema previsional contributivo, o el contributivo de Argentina, se sostiene en un promedio de 50-50, 51-49, va variando entre los aportes y contribuciones de los trabajadores, pero toda la otra parte es sistema tributario. IVA, ganancias, combustibles líquidos. Entonces, esto es importante. Lo que recauda el país, no solamente en el sistema de seguridad social, no solamente en aportes y contribuciones, sino en todos los otros tributos, impacta positiva o negativamente en el sistema previsional. Esto es así. Por eso es una enorme discusión. Les voy a dar la sucesión de leyes en el tiempo que rigen la materia previsional. Yo les mostré algunos expedientes donde la persona se había jubilado en 1985, otra en el 2000, otra un poquito después. Entonces, si quieren tomar nota para el que le interese, la primer ley, desde que se cambia el sistema en 1994, la primer ley que fija la movilidad es del año 2008. Desde 1994 al 2008 no hubo ninguna ley que fije la movilidad, se hacía por decretos. Y todos estos decretos fueron posteriores al 2002. Digo, 2001-2002 fue un quiebre literal en el país. La primera ley, 26.417. De octubre del 2008. La segunda ley fue la ley de diciembre de 2017, 28 de diciembre, 27.426. Disculpen que se las digo así a modo de dictar, para el que le interese el tema. Después tenemos la ley de emergencia. Esto fue diciembre de 2019. La ley de emergencia lo que hizo es, suspendió la movilidad y fijó aumentos por decretos. Y la última ley de movilidad, la que hoy rige, es la 27.609. Algunas cosas, voy a decir chiquitas, no sé si son chiquitas. La primera ley de movilidad la fijaba de modo semestral y tenía dos modos de calcularse. Por la variación del, otra vez, la sigla RIPTE, remuneraciones, índice, promedio de trabajadores estables. Va de nuevo, RIPTE, remuneraciones, índice, promedio de trabajadores estables. ¿Esto qué son? La variación salarial, pero un promedio y de trabajadores estables. Ahora, si yo meto, por ejemplo, los estacionales, no. Ese es el RIPTE. Yo podía tomar eso, o lo que podía tomar es la variación en la recaudación tributaria de la seguridad social. Lo que diera mejor. Y esto era sencillo. Están pasando mis hijos, disculpen, van, vienen, pero es que escuchen, así piden los aportes cuando trabajan. Después, la primera modificación, le decía la 27.426, ¿qué modificó? Que en vez de ser semestral, iba a ser trimestral. Pero se cambiaba la fórmula. Yo les estoy simplificando la fórmula, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a ver X, M, I, W. Iba a ser un 70% RIPTE y el otro 30% es la variación de índice al consumidor, inflación. Después tenemos la emergencia en el medio, la emergencia sanitaria. 2019 parecía que visionarios de la pandemia, porque esto fue prepandemia, diciembre de 2019.
durante el año 2000, durante todo un año hubo aumentos, pero aumentos por decreto, que fundamentalmente le dieron mayor movilidad a los salarios no, haberes. Un tema terminológico. Los salarios es de trabajadores, haberes, jubilados y pensionados. Y finalmente la última ley, que es de enero del 2021, muy reciente, que vuelve a la fórmula anterior, lo que yo les decía, RIPTE, o variación de la recaudación tributaria en seguridad social, pero trimestral. Sería como una combinación de las dos posibilidades. ¿Cuál es el mejor índice de movilidad? La verdad es que es muy difícil. Es muy difícil. Porque en su momento, cuando se pensó en la inflación, se dijo que era mejor, pero el tema es si voy acompasadamente con la inflación, y lo que se discutía o se sigue discutiendo es porque lleva con mucho delay les llegaba a los jubilados. Entonces, yo estuve buscando una doctrina internacional hoy temprano, se buscaba qué hace el resto de los países. Y en general no hay tampoco demasiadas diferencias. Tenemos países que siguen la variación de los salarios y países que surgen, que se fijan por la inflación, y países intermedios. La verdad es que no hay nada nuevo en esto. No hay nada nuevo. El tema es que pueda tener cierta previsibilidad y que la variación esa sea acompasada en el tiempo. Si yo tengo una inflación del 30% y me suben el 30% al otro mes, es más o menos acompasada. Ahora, si tengo un delay de 3 meses, en esos 3 meses tuve que pagar remedios, comida, digo, la discusión es esa, pero no hay demasiada cosa distinta en el resto de los países. Es lo salarial, la inflación o índice combinado. Nosotros hoy volvimos al índice combinado, que se supone que debería reflejar que si el país crece, crecen las jubilaciones, y si el país decrece, no es que van a ir para atrás, pero no deberían mermar las jubilaciones. Esta es la gran discusión. Voy a algunas preguntas que me hicieron. A ver. Recurso extraordinario. ¿Cómo es el trámite? El recurso extraordinario lo admite o lo deniega la Cámara respectiva. Antes, les cuento, cuando la ley 24.241 y 24.463 regían, se podían ir a la Corte en recurso ordinario. O sea, iban todos los expedientes. Todos. Cuando digo todos, eran todos y dormían el sueño de los justos en la Corte. ¿Qué pasó? Esto es muy interesante. Hubo un caso, Itzkovich, Itzkovich, y a su vez hubo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá es un lindo caso donde los 3 poderes del Estado funcionaron en armonía y se cambió la legislación, la jurisprudencia, y en sede administrativa hubo un cambio muy interesante que permitió que el caso no llegara a la Corte Interamericana. En sede del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo pueden buscar como Menéndez-Caride, Acuerdo de Solución Amistosa. Y en sede judicial el caso es Itzkovich. ¿Qué pasaba? Los expedientes duraban una vida. Imaginemos a alguien que se jubila a los 65 años, el expediente le demora primera instancia. Recuerden que en ese momento todos los expedientes venían a la Cámara de la Seguridad Social, se demoraban mucho más de lo que demoran ahora, y a la Corte. 10 años. 10 años para tener una sentencia firme, para después recién iniciar la ejecución. Una persona de 65, que al mes de jubilado inicia el juicio, ya pasaron 75 años. En un país donde el promedio de vida para los varones es de 78. A ver, el promedio. Entonces, era un tema. Un grupo de personas accede al sistema interamericano, lo cuento requete chiquitito. Llegan a la Comisión Interamericana y la Argentina se presenta, la verdad es que muy bien, en ese momento se presenta y llegan a un acuerdo donde dicen que tienen que cambiar la legislación, el procedimiento en sede administrativa tiene que ser transparente, transparencia, y los expedientes tienen que durar mucho menos. Y Argentina cumple con las 3 cosas.
Entonces la comisión considera el caso cumplido, de acuerdo a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José de Costa Rica, el tema del plazo procesal, artículo 8, artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, y el caso se cierra. ¿Y qué se hace? Se elimina el recurso ordinario y también los recursos extraordinarios para el tema de reajustes. Algunos siguieron y se reformula. Yo les puedo asegurar que la página de ANSES es Disney Plus. El otro día le hice propaganda a Netflix, hoy les digo que es Disney Plus. Tienen todo en la página de ANSES. Los que tienen expedientes de ejecución, en qué estado están, realmente es muy, muy, muy buena en materia de transparencia. ¿Que se demoran los casos? Sí, claro que se demoran. A ver, montón. ¿Más de lo que corresponde? Sí. Hay 4 casos que la idea es verlos en el encuentro que viene de la Corte Interamericana en materia previsional. Solo 4 casos porque dicen todo. Porque digo, el derecho previsional es esto, PBU, PC, PAP, cosas como muy chiquitas, las leyes que yo les digo, pero también está en el marco de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, del gran colectivo de los derechos humanos, tenemos los DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los derechos de seguridad social, y ahora sí le voy a traer un poco de información más reciente, que son aquellos derechos que empoderan a los pueblos. Ustedes habrán escuchado en estos días que la mayoría de las noticias son noticias económicas asociadas al derecho de la seguridad social. Digo, una de las noticias que surgió ayer era esta posibilidad de la prestación anticipada por desempleo, que les cuento qué es para que sepan de qué estamos hablando. La PAD, esto ya se hizo en Argentina. A inicios de los 2000, estoy hablando del año 2005, el país tenía una tasa de desocupación altísima. Pensemos que veníamos de procesos de privatización y el shock del 2001-2002, habíamos salido de la convertibilidad, de personas que habían aportado, tenían 30 años de aportes, pero que no llegaban a la edad jubilatoria y no tenían posibilidades de conseguir empleo. Entonces, se pensó un sistema en el que esas personas se jubilaran a través de la PAD, prestación anticipada por desempleo, con un porcentaje menor. Entonces, esa persona accedía al sistema de salud con el PAMI y cuando cumplía el requisito de la edad, empezaba a cobrar el 100%. ¿Se puede debatir? Claro que se puede debatir. Pero la seguridad social es la valla de contención de los pueblos, acá y en el resto del mundo occidental, al menos. Digo. Entonces, ahora se estaba hablando de esta nueva posibilidad que se estaba estudiando, sí. Iba a ser 55 años para las mujeres, con 30 años de aportes de servicios, y de 60 años para los varones, con 30 años de aportes de servicios. Ahora, también otro tema reciente, la mujer no necesita 30 años de aportes con servicio, de servicios con aportes, al revés, trabajando al lomo de burro. Recuerden lo que esbozamos recién, que la mujer puede computar los hijos que ha tenido. Los hijos biológicos o los hijos por adopción. A ver, todas las formas de maternidades posibles, ¿no? Y a su vez, o sea, por ejemplo, a Natalia, yo tengo 2 hijos. Entonces, de esos 30 años les podría descontar 2, me quedaría 28 años. Supongamos que por esos 2 hijos míos cobré asignación universal por hijo. Esto significa también que estaba, digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad, digo, porque lo que tiene que ver la seguridad social, recuerden que el objeto es la contingencia. La contingencia es cuando se disminuyen o no tengo ingresos económicos por distintas situaciones. Entonces, si soy mujer, necesitaba 30 años, le desconté 2 porque tenía 2 hijos, y cobré la UH por esos hijos. Recuerden que no cualquiera cobra la UH, eso se multiplica por 2, 4 años. Entonces voy a necesitar, en vez de 30, le resté 2 por los hijos, lo duplico, 4 años menos, 26 años. Son distintas respuestas que da la seguridad social a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos humanos.
que algunos lo ubican como de segunda generación o de tercera, depende de lo que ustedes tomen. A mí me gusta mucho una definición que da Peces Barba, que dice de derechos de la igualdad. Me parece así como interesante. Teníamos preguntas anteriores que no las respondí. Mica y Romina, si me quieren ayudar un poco a retomar el tema de las preguntas. Dale, ahora la adjunto. Reparación histórica. Les cuento de reparación histórica, mientras Romina y Mica van revisando. La reparación histórica le fue la ley 27.260, donde para bajar la litigiosidad, o sea, la litigiosidad es la cantidad de expedientes en trámite en todo el país de reajustes. Se pensó que, a su vez, esa ley contenía toda una serie de otras medidas, blanqueo de capitales, que ese blanqueo de capitales sirviera para pagarle a los jubilados. Con eso se inyectaba dinero a los jubilados. Y a su vez se iba a bajar la litigiosidad porque esos jubilados tenían que desistir de los expedientes en trámite. Como idea, la verdad que no está mal, porque los tiempos vitales de un jubilado, un pensionado, no son los mismos de una persona de 20 años. Esto hay que decirlo con todas las palabras. El tiempo de los viejos, insisto con la palabra viejos porque es una palabra, sobre todo en Latinoamérica, que tiene una connotación positiva, no es una connotación negativa. Yo a mis viejos les digo viejos, cariñosamente. O cuando pregunto a alguien, ¿cómo está tu viejo, cómo está tu vieja? Es cariñoso, les digo por las dudas que no se sientan mal con la palabra viejos. Hago una digresión, no digan abuelos, por favor. La palabra abuelos, desterrémosla. El abuelo es alguien que tiene un vínculo de parentesco con una persona. El abuelo es abuelo de. Cuando hago zapping y veo en crónica, estafaron a un abuelo. No, son lo que se llama discriminación por viejismos. Digo, los tiempos vitales de los viejos no son los mismos que una persona de 20, 30, 40 años. Sin perjuicio de que hemos visto en tiempos de pandemia que nadie está exento de nada. Entonces la reparación histórica tenía esta idea, pero ¿qué pasó? Se firmaron muchos acuerdos. Muchos de estos acuerdos, digo muchos, algunos de estos acuerdos no se pagaron, entonces la persona desistió del expediente principal, pero a su vez no cobró el retroactivo que le correspondía. Entonces hoy tenemos ejecuciones de reparación histórica. Y por otro lado, ¿qué pasaba? También mucha gente iba al abogado, decía, hola Carolina, mira, ¿qué hago? ¿Firmo el acuerdo de reparación histórica? Bueno, a ver, ¿para qué te calculo? A ver, mira que si haces juicio, en vez de cobrar 50.000, vas a cobrar 80.000. Ah, bueno, entonces hicimos juicio. Mucha gente se volcó a hacer juicio cuando no estaba ni en su cabeza hacer un juicio. Entonces se dio esta situación que realmente la intención era buena. Yo soy una persona que no dudo de las buenas intenciones, pero lo que no significó una merma de la litigiosidad. No significó. Sí, hubo una mejor distribución de la litigiosidad, si se quiere, con los fallos que yo le contaba a Pedraza y Constantino en el 2015, cuando se diversificó en todo el país, ¿no? Otra pregunta, dice, los maestros teniendo los años de edad, pero no de aportes, pueden jubilarse. Recuerden que el sistema docente, hasta el año 1993 inclusive, todo dependía del Ministerio de la Nación. Los que son más viejos se van a acordar, en el año 1993 la educación se provincializó. Y excepto que hablemos de provincias transferidas, en general depende de los sistemas provinciales. En provincia de Buenos Aires es un sistema, en provincia de Santa Fe también, Tierra del Fuego, Córdoba, San Luis. A ver, esperen, ¿se puede notificar personalmente en ANSES por el reclamo de reajuste? Hoy está todo virtualizado, con lo cual es bueno, pero la verdad es que cuando hablamos de informalidad, no todo jubilado o jubilada tiene una computadora, tiene acceso a la computadora, saber a dónde pedir un turno. La verdad es que estas son también ciertas inconsistencias del sistema que estamos todos reaprendiendo sobre la marcha. ¿Se puede notificar personalmente? En principio sí, claro que sí. ¿Desde cuándo corre la prescripción y por cuánto tiempo? A ver, los derechos previsionales son imprescriptibles.
Mi derecho a jubilación o a pensión no prescribe nunca. Ejemplo, mi marido fallece, justo fallece cuando estamos pasando una época de porquería, o por fin se murió no quiero ni ver, nada. Después pasa el tiempo, y digo, la verdad es que era malo, pero me puede dejar la pensión, ¿no? Y pasaron 5 años. Reclamo ese derecho a pensión, me lo tienen que dar. Ahora, esa pensión que yo voy a cobrar, no la voy a cobrar con el retroactivo de los 5 años en el que yo estuve hablando mal del difunto. El plazo de prescripción es de 2. El plazo de prescripción en general es 2 años previo al reclamo administrativo. Ejemplo, me jubilo en el 2002. Hago el reclamo administrativo en el enero del 2005, la prescripción la computo desde 2 años para atrás, 1 de enero del 2003. Otro ejemplo, me jubilo el 1 de enero del 2002. Hago el reclamo en sede administrativa el 3 de enero del 2000. No puedo ir para atrás, porque para atrás yo no estaba jubilada. Entonces ahí el tope va a ser en la fecha en que yo adquirí el derecho. Voy a tener un retroactivo de unos días nada más. ¿Se entiende? En principio son derechos previsionales imprescriptibles para cobrar 2 años para atrás, pero nunca me puedo ir a la fecha anterior a la que adquirí el derecho. ¿Qué pasa si en el detalle sábana no están considerados ciertos años de aporte? Bueno, recuerden lo que yo les dije en la clase pasada. Cambian de trabajo, indefectible, cambian, los echan, lo que sea, o no trabajan más, pidan la certificación de servicios. Otra vez, la guardan con la fe de bautismo, con el registro del auto, con lo que ustedes consideran más importante. Lo que ustedes consideran más importante. Hoy está digitalizado. Si ustedes entran en la página de ANSES, pueden ir viendo la cantidad de años que tienen en el sistema. Hoy es mucho más fácil, mucho más fácil. Pero también recuerden también lo que yo les decía, que uno puede trabajar, por ejemplo, en el sistema del Poder Judicial de la Nación durante años. Yo mañana me quiero ir a vivir a Santa Fe porque me convocan para trabajar en la Municipalidad de Santa Fe. Y el sistema provisional de Santa Fe no está transferido. Entonces son 2 regímenes que yo después los tengo que compatibilizar y me voy a jubilar por aquel régimen donde tenía mayor cantidad de años de aportes y servicios. Detalle sábana, reparación histórica, fallece la persona, aprecian los herederos. Bueno, eso es un tema interesante que estamos teniendo mucho. A ver, si la persona fallece y deja a alguien con derecho a pensión, esa persona va a percibir el haber reajustado y va a tener derecho a percibir el retroactivo. Si la persona que hizo la reparación histórica, supongamos que no tiene cónyuge o concubino supérstite, nadie va a percibir esa pensión, entonces se pierde, excepto que haya un retroactivo pendiente. Va de nuevo. El retroactivo lo van a percibir cónyuge o concubino, concubina supérstite e hijos. Si esa persona no tenía retroactivo, no hay nada para cobrar. Y ese haber reajustado lo percibe quien tiene derecho a pensión. Nos pasa, lamentablemente, una persona firmó reparación histórica y, por ejemplo, no le pagaron nunca el haber reajustado y quedaron los hijos nada más. Entonces los hijos no tienen derecho a pensión. Ese haber reajustado se pierde. A ver si tengo alguna otra pregunta, porque lo fui de atrás para adelante. El tema de la matrícula, creo que lo contesté. Tengo un tema pendiente del curso pasado, que no sé si está la persona que preguntó, que era si recién hablaba de los convenios de reciprocidad con las provincias, y habíamos hablado al pasar que hay convenios de reciprocidad con distintos países. Ahora voy a la pregunta de María. Entonces alguien me preguntó que había trabajado en Bolivia y yo tenía las dudas. Bolivia está en los convenios de reciprocidad. Les voy a pasar acá un link, permítanme copiarlo, a donde están, en la página de ANSES también. Ahí se los paso los países con los que tiene convenio Argentina. Porque tenemos convenios bilaterales, convenios multilaterales.
Y después tenemos el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que está el convenio y a su vez está la aplicación del convenio, porque yo puedo firmar un convenio, pero si no lo aplico, y Bolivia estaba entre los últimos que firmaron la aplicación del convenio. Los convenios siempre tienen que ser recíprocos. No puede Argentina reconocer lo que trabajaste afuera y el otro país no. Entonces, esos países debieran tener cierta simetría económica. ¿Se entiende? Pero bueno, con Bolivia sí, que se me ha quedado pendiente. Muy para atrás. ¿Es cierto que se pueden realizar aportes sin estar trabajando para no perder tiempo de aportes? Sí, claro, el monotributo. El monotributo, sí, claro. ¿Qué pasa si fallece una persona que no tenía la edad, pero tenía aportes? Y ANSES dice que le faltan 3 semanas para poder recibir la pensión por fallecimiento. A ver si la leo de nuevo, a ver si lo entiendo. Una persona que no tenía la edad, sí, uno no se muere a la edad de jubilarse, se puede morir a los 45. A ver, vamos a ver. Y ANSES dice que le faltan 3 semanas para recibir la pensión por fallecimiento. Acá me parece que estamos mezclando cosas. Para la jubilación, que cierro acá, ley general, 30 años de servicios con aportes y 65 de edad para los varones y 60 para las mujeres. La pensión se puede dar por 2 motivos. Porque si es una pensión derivada de una jubilación, pongamos el caso heteronomopatriarcal. Se muere el hombre, recibe la mujer. El hombre estaba jubilado, entonces esa mujer recibe una pensión derivada. Ahora, se muere el hombre que estaba trabajando a los 45 años. Nadie lo elige. La mujer tiene derecho a percibir una pensión, esa pensión se va a denominar directa. Ahora, ¿qué es lo que empieza a jugar? Esto es muy técnico. Van a escuchar estas 2 expresiones. Aportante regular y aportante irregular. El regular es aquella persona que ha tenido muchísima suerte en la vida, que empezó a trabajar a los 18 años y que todos sus trabajos fueron en blanco. Les hicieron los aportes y contribuciones. Ese es el aportante regular. El irregular es aquel argentino promedio en el que trabajó en blanco, siguió trabajando en negro, quedó afuera. Entonces, desde los 18 años hasta los 45 que murió, en vez de vamos hasta los 40, en vez de tener 22 años desde los 18 a los 40 aportados, tiene 7. Entonces, ese es el aportante irregular. ¿Se entiende la diferencia? Háganme un... ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. Bueno, ese es el aportante irregular. El regular es que desde los 18 hasta que se murió, se jubiló, siempre aportó como autónomo o independiente. El irregular es aquel que tuvo un tipo de electrocardiograma, por los motivos que sea, no nos importa. La persona fallece. Entonces, ¿qué hace el sistema? Se supone que yo tengo que tener, mire cómo está pensado, desde los 18 años hasta que fallezco todos los años. Cuéntenme, la verdad, si alguien tuvo esa suerte o conoce tiene muchos amigos con esa suerte. Los míos se ve que no. Tengo un grupo de amigos bastante poco suertudos. Entonces es el aportante irregular. Ahora, puede ser aportante irregular con derecho o irregular sin derecho. De esa cantidad de años, si tengo la mitad, desde los 18 años hasta que la persona falleció, es irregular, pero con derecho. Y después, seguramente es el caso, como estaban preguntando recién, decían, no, te faltaban 3 semanas. Bueno, y ahí entran ciertas judicializaciones. Yo voy a reclamar en sede administrativa me va a decir, no, mira, vos, la persona falleció a los 40, tiene 3 años de servicio con aporte. 3 años. ¿Y vos querés tener una pensión? No. Irregular, sin derecho. Entonces ahí aparece, lo judicializo, y voy a tener, jaja, ¿no? Esos amigos andan buscando casos especiales para consultas, que no. Yo no puedo, trabajo en el Poder Judicial, tengo vedado consultas, tengo vedado. Entonces, el irregular sin derecho, vamos a sede administrativa,
lo reclamamos, decimos, pero mirá, la verdad es que no eligió estar en esta situación. ¿Quién elige trabajar sin aporte? O no sabía, no tiene por qué saber. A ver, a mí porque me gusta el tema, pero la verdad es que la gente no anda averiguando si le hicieron el aporte, si no le hicieron el aporte. En general, la verdad es que no. Entonces, va a aparecer la posibilidad de una moratoria. Entonces, los distintos bemoles. Ahí hay un fallo que es interesante, pero no les quiero dar tanta información porque ya estamos un poco en hora, que se llama Tarditi. Se los escribo acá. Tarditi. En donde hay cierta posibilidad de encastrar a aquella persona que no tiene la cantidad de años con servicios por aportes para que pueda obtener o una pensión, el viudo o la viuda, y también estos casos de aportante regular e irregular, con derecho y sin derecho, se dan los casos de jubilación por incapacidad. Mira, les voy a contar un caso de esta semana. La señora que trabaja en la casa de mis padres empezó a sentirse mal, bueno, dejó de ir, y empezó a trabajar en diciembre del año pasado. Bueno, la cuestión, muy mala noticia, tiene ELA. ¿Saben lo que es el ELA? Una persona de 42 años, 3 hijos, una enfermedad incapacitante, claramente. Y yo, bueno, qué lástima, bueno, pero bueno, ya estaba trabajando con fulanita, yo soy de un pueblo, nos conocemos todos, que está en blanco hace un montón de años, somos 15 años que trabaja con... Bueno, la cuestión es que fulanita no la tenía en blanco, así que la había blanqueado hace 2 años. Entonces esta mujer, que hacía 15 años que trabajaba en una casa en relación de dependencia todos los días, está con ELA y tiene 2 años de aporte. Digo, esta es la seguridad social también. Digo, esta mujer que solamente tiene servicio doméstico, 2 años de servicios con aportes y tiene ELA. Tiene 3 hijos. Digo, para que pensemos también la importancia de la seguridad social, ¿no? ¿Tiene derecho o no tiene derecho a percibir algo? Digo, así, me puse trágica, pero es un caso real. Es un caso real y que realmente conmueve. A ver, ¿alguien con 2 autos y una casa puede acceder a una moratoria? Bueno, hoy para las moratorias, que están bastante restringidas, se hace un examen socioambiental. Antes no se hacía, hoy sí se hace. Hombre jubilado fallece, su mujer jubilada no tiene derecho a pensión, sí. Hombre jubilado fallece, su mujer jubilada, o al revés, hombre, mujer, mujer, sí que tiene derecho a pensión. Lo que sí hay es un tema también muy técnico, los famosos topes. El sistema previsional argentino y casi todo el sistema previsional occidental tiene topes mínimos, el haber mínimo, y tiene topes máximos. Excepto que se judicialice, muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, el hombre cobraba mucho, porque en general es el hombre el que cobraba más, la mujer estaba jubilada y fallece, y cuando la pensionada quiere cobrar, en vez de sumarse eso, se le produce un tope y hay una merma. Entonces, eso hay que reclamarlo administrativamente, obtener una denegatoria y después judicializarlo. Esos son famosos topes. La ley 24241 tiene muchísimos topes, la 24463, artículo 9, 25, 79. A ver, esperen que... el caso anterior, una jubilación no contributiva por invalidez, sí, pero de todos modos las pensiones no contributivas, las llamadas pensiones graciables, son justamente eso, graciables, tiene que haber disponibilidad, no necesariamente. Digo, alguien que trabajó toda su vida descansando en que el sistema la amparaba, no sabía, no supo, no tenía por qué saber también, y hoy se encuentra frente a una situación en la que es mucho más urgente la salud. Obviamente que esa mujer va a estar mucho más preocupada por su salud que por la jubilación. Ahora, la jubilación en Argentina está atada también a lo que yo les decía, al PAMI. Mal, bien, lo podemos, si quieren,
le digo a Pablo Cerdán que armemos otra cosa, pero digo, hay un sistema de salud que esa persona obtiene, que es un sistema de obra social PAMI, la más grande de Latinoamérica. Digo, y esto, el caso que les doy es un caso real, concreto, porque ¿qué pasa? La víbora pica a los descalzos. Es así. Digo, ¿quién puede esperar 10 años un juicio de reajuste? Los que cobran más. El que cobra menos va a ir por la vía más rápida porque los tiempos vitales son otros. Digo, un poco cerrando el encuentro de hoy. Nosotros vemos PBU, PC, PAP, ahora veo el tema de trabajadores de la construcción. Nosotros pensemos que se trabaja, artículo 75 de la Constitución, a mí me gusta el inciso 22 y el inciso 23. Hay 4 grupos de personas vulnerables constitucionalmente: mujeres, niños, discapacitados y ancianos. Digo, lo de mujeres, mucho más recientemente se ha empezado a visibilizar la vulnerabilidad. Lo de los niños, con la Convención de Derechos del Niño, la verdad que hay un trabajo muy interesante. Discapacitados también, pero ancianos, muy poco. Realmente muy poco. Entonces, la seguridad social en materia de ancianidad corre con un tiempo totalmente distinto al de un niño. Totalmente distinto. El niño, en principio, por definición, tendría más tiempo para recuperar. El anciano no. Los tiempos vitales son otros. Les traigo a colación, ya como expoliando el último encuentro, que el artículo 31 de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Adultos Mayores, lo que dice, me voy a decir la palabra invita, pero no es la palabra invita, sino que exige a los estados, en sus ámbitos administrativos y judiciales y legislativos, adaptar los procedimientos, todos los procedimientos, por los tiempos vitales de estas personas. Digo, veo las preguntas y ya no les tiro más cosas porque la idea es lo que yo les decía. Por un lado, tener una escucha distinta, saber a dónde buscar, es muy técnico, pero esto es lo de todos los días. Yo insisto con esto, el derecho a la seguridad social, tanto en materia de salud o en derecho previsional, nos toca a todos, todos los días. A todos. No hay persona, no hay ciudadano con un pie en este país o en cualquier país del mundo que no esté tocado por acción o por omisión por la seguridad social. Entonces, de ahí la importancia de conocer el sistema. Digo, uno puede no conocer cómo funciona un fideicomiso y puede vivir toda la vida sin ningún problema sin saber lo que es un fideicomiso. Ahora, una jubilación sí. Y fíjense que es un tema de candente actualidad. No hay medio de comunicación que no tenga el rinconcito de los jubilados, que no tengan asesoramiento. Digo, es muy importante. Dice de Natalia, la tocaya. Trabajador de la construcción también se requieren 30 años de aportes. Recordemos que hablamos de servicios especiales. Aparte, la construcción tiene un sistema distinto porque son trabajos de tipo más bien estacionales. Entran y salen permanentemente. Lo mismo para, por ejemplo, los de la Marina. Es un régimen especial de la construcción. Jimena, hombre con 67 años. Ay, me siento en la tele, chicas, contestando así. No me maquillé. Hombre con y tengo el buzo. Hombre con 67 años y 26 años de aportes. ¿Podrá acceder a una moratoria por los 4 años que faltan? El tema de las moratorias está bastante más restringido y una fecha, fundamentalmente, para eso. No se puede. La moratoria es, yo declaro bajo declaración jurada de que en determinado periodo de tiempo yo me dediqué a otra cosa, me dediqué a la peluquería, me dediqué a la construcción en negro, ¿no? Pero no se puede declarar bajo moratoria cualquier periodo. En general son los que están más atrás en el tiempo. ¿Tengo más? No, nada más creo. A ver, creo que no me estoy... se puede combinar moratoria con régimen de la construcción, eso hay que ver la cantidad de años, es como muy específico, María. A ver, lo que yo les recomiendo siempre es, y lo que le dije el otro día, fijarse en mi ANSES y ver qué tienen y qué no tienen. Si hay alguien que está muy cerquita de jubilarse,
pide turno en ANSES y se fija y contesta y en detalle. Y si es mujer, no se olviden de esta posibilidad de los hijos. Y ver que es aguache y tener todo declarado y tener todos los papelitos en regla. Yo, enorme agradecimiento, enorme a los que están por primera vez, a los que están por segunda vez, ni hablar, no lo puedo creer. A Romina, a Micaela, a Matías, Rocío, que nos acompañó la otra vez, a Pablo Cerdán por la invitación, y nos queda un tercer encuentro, que espero que sea productivo, y si alguien tiene alguna pregunta, aclaración, discordancia que le quiera decir, bienvenido sea. Nati, excelente, pero excelente, y muchas gracias por la buena predisposición contestando todas las dudas que son complejas, por eso me imagino que debe ser bastante difícil, pero bueno, nos queda un tercer encuentro, así que podemos también ahí terminar de resolver todas estas dudas complejas, y la verdad que desde nuestra parte, desde Desafío, extremadamente agradecidos porque siempre excelente predisposición, clarísima la clase, muy práctica. Así que bueno, no me queda nada más que invitar a aquellos trabajadores y trabajadoras judiciales que se quieran acercar a lo que es Desafío Judicial, invitarlos a participar. Estamos en Instagram, donde también difundimos este curso, y también estamos receptivos a cualquier consulta, duda, aclaración, lo que sea que necesiten. Agradezco, me puse los anteojos, no veo nada, el teletrabajo me mató la vista. Agradezco a ustedes, traigan el mate para la próxima, es el único pedido. Y si alguien tiene alguna duda, bueno, lo vemos, no hay ningún problema. Genial. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, nada, primero que nada, darle las gracias a la profe, a Natalia por la buena disposición y por brindar este curso, y desde ya a todos los que están participando que quedan invitados a unirse siempre a nuestras reuniones o a participar de los cursos como estos, y que sepan que cuentan con todos nosotros para cualquier tipo de inconveniente que tengan en la facultad como fuera de ella. Y nada, que nosotros sabemos que además de estudiantes y abogados son trabajadores, así que nada, que sepan que estamos a disposición siempre para todo lo que necesiten y que quedan sumamente invitados a participar siempre que quieran. Gracias. Chao, Chau, hasta el próximo miércoles.